Bueno, buenas noches a todos. Este es un video que estamos grabando que va a durar unos 20 o 30 minutos. Es en reemplazo, si se quiere, o como continuidad del que no pudimos hacer y nos hubiera gustado hacer el miércoles pasado, pero no nos fue posible. También aprovechamos para informarles que a partir de julio tomamos el receso de las vacaciones de invierno y estaríamos retomando en agosto. Estela, ¿te acuerdas la fecha No, exacta no me de acuerdo cuál es, agosto? les digo, creo que el 8. Sí, no, es el miércoles 6 de agosto. Entonces, miércoles 6 de agosto estaríamos retomando andamiaje quincenal como venimos haciéndolo. Eh, la idea de este video es hacer una especie de cierre de lo que fue este primer tramo de trabajo del año 2025, donde pudimos considerar o trabajar los textos, si se quiere, primeros de Guattari. Yo digo textos, pero en realidad son presentaciones, informes, no sé si están escritos como textos, conferencias, ponencias que Guattari fue haciendo. Desde un Guattari muy jovencito, del año 55, hasta el texto, entre comillas, como les decía, que vamos a ver hoy, que es del año 70. Cuando señala un Guattari, si se quiere, puro, o por lo menos no contaminado con Deleuze, es porque estos textos son anteriores al encuentro que él tendrá en el 69-70 con Deleuze. Tengo alguna duda si este texto ya se habían encontrado o no. Pienso que no, y así hubiera ocurrido el primer encuentro, entre ellos, presentado, no me acuerdo si por un chileno que hace las veces de nexo entre ellos. Más allá de esto, se ve un Guattari muy, muy picante, muy, yo diría, enojado con el sistema capitalista, de manera tal que yo les diría que si en este primer tramo encontramos un militante y un psicoanalista, prima efectivamente el militante sobre el psicoanalista. No es que lo invalide, pero el acento es el acento de un militante, de alguien que está queriendo mostrar cómo el sistema produce una modelización enorme en las personas, particularmente va a referir acá a los obreros como clase, pero se extendería a un montón de cosas. Les diría, es un Guattari que en términos de Nietzsche está con el martillo en la mano, haciendo una filosofía de martillo, rompiendo. Cuando hablamos con Estela de textos así tan virulentos, decimos, bueno, ¿cómo quién los leerá y de qué manera, qué efectos tienen? Bueno, son textos a leer con cierta precaución, pero también para poder apreciar esa pulsión, ese flujo guattariano, esa intensidad. Luego va a ser Mil Mesetas, por supuesto, junto a Deleuze como continuación del Antedipo, donde va a hablar de mesetas que no son sino intensidades. Así que si tuviera que ponerle un título a la reunión de hoy sería La meseta Guattari. Guattari, digamos, vivo, puro. El texto en cuestión, Estela, si lo tenéis ya a mano, Sí. la traducción que hacen, yo tengo aquí la versión francesa, Estela tiene la versión en castellano. Esto está incluido en psicoanálisis y transversalidad. Se han También. comido el subtítulo en Ah, la edición castellana, Ensayos de análisis institucional. Es el subtítulo que no está en la edición castellana. En cuanto al texto en cuestión, fue publicado en una revista llamada El Idiota Libertario. Así se llama. O la idiota, sí, libertario, sí, exactamente, así se llama. Bueno, ¿el título en castellano cómo es? acá, Sí, el capítulo. Somos todos grupúsculos. exactamente. Y vamos a comenzar con la lectura, a partir del número uno que fiché. Ok. Desde su más temprana edad, y aunque no fuera más que en razón de que aprenden a leer en el rostro de sus padres, las víctimas del capitalismo y del socialismo burocrático están atormentadas por una angustia y una culpabilidad inconscientes que constituyen uno de los engranajes esenciales para el buen funcionamiento del sistema de autosometimiento de los individuos a la producción. Una cuestión de traducción que sí haría, para no quiero con cada palabra, es autosujetamiento sería. Bueno, Autosometimiento. ahí pusieron autosometimiento, es un autosujetamiento. Es como él va a hablar de grupos sujetos, grupos sujetados y sujetos de grupo, está mostrando cómo el sistema, bueno, está bien, somete, Sí, sí. sujeta de esta manera a cada individuo. Y es interesante cómo lo plantea, porque tiene mucho valor también
para ustedes psicoanalistas, para nosotros psicoanalistas, de poder ver esa modelización, pero puesto acá de una manera que se va inclinando hacia lo social. Recuerden que teníamos dos polos que nos parecían importantes, lo que llamábamos el Edipo, como choque, como trauma, y lo social, que quizás en banda de Möbius podríamos pensar, para no hacer adentro y afuera, Edipo, social, los dos grandes, si se quieren, traumas, choques de lo humano. Sigamos, por favor, Estela. El policía y el juez internos quizás son aún más eficaces que los ministerios del Interior y Justicia. Y este es el punto, claramente, lo que Freud llama super yo. Este Guattari es un Guattari con mucha lectura freudiana, porque justamente la idea del super yo era que al sustituir a los padres, el padre interior, entre comillas interior, es más severo que el padre exterior. Que uno lo puede apreciar en la clínica, el sujeto consigo mismo es mucho más cruel que lo que por ahí serían con él. De hecho, se ve mucho en aquellos que son sus propios jefes, cuando se liberan de un jefe y caen en un jefe peor, ellos mismos. La obtención de este resultado descansa en el desarrollo de un antagonismo acentuado entre un ideal imaginario que se inculca por su gestión colectiva a los individuos y una realidad totalmente distinta que los espera en la esquina. La sugestión audiovisual, la más media, hacen milagros. Ahí la más media está haciendo uso, obviamente, de los medios, ¿no? Y la verdad que sí, que los medios tienen una pregnancia enorme en la modelización, en lo que se da por ahí actualmente en llamar el parasitamiento mental que producen, que es la imposibilidad de poder pensar. Se obtiene así una valorización furiosa de un mundo imaginario, maternal y familiar, entrecortado de valores pretendidamente viriles que tienden a la negación y a la rebaja del sexo femenino, y por ello mismo a la promoción de un ideal de amor mítico, de una magia del confort y la salud que oculta una negación de la finitud y de la muerte. En definitiva, todo un sistema de demanda que perpetúa la dependencia inconsciente respecto del sistema de producción, lo que constituye la técnica de la participación. Y de interesarse, participar, o sea, que uno queda allí de esta forma completamente tomado. Sigamos un poco. El resultado de este trabajo es la producción en serie de un individuo que estará también mal preparado para afrontar las pruebas importantes de su vida. Lo vuelvo a remarcar, aunque lo leyó con mucha claridad. O sea, el resultado de esto es la preparación de un individuo castrado, sin En serie, posibilidad. además, En serie. donde no hay singularidad, Claro, porque si es en no, serie no hay no, se singularidad. acabó muy bien, es el abortamiento de cualquier singularidad posible. Es la película de Wall, todos caminando con máscaras, yendo hacia adelante sin saber muy bien a dónde van. Los zombies. Me contaba a alguien que está ahora en Estados Unidos, la cantidad de lo que ellos llaman walkers, de gente que está drogada, ida, es cada vez más fuerte. Pero no son sino espejos de aquellos que se ponen la corbata para ir a trabajar, que como decía Freud, también se despiertan pero para seguir durmiendo. La droga será otra, el trabajo, la búsqueda de éxito, etcétera, etcétera. Pero van viendo la virulencia de este escrito de Guattari, es realmente muy fuerte. Tendrá que enfrentar la realidad completamente desguarnecido, solo, sin recursos, obstaculizado por toda esta moral y este ideal estúpido que se le ha endilgado y del que no puede deshacerse. Ha sido de algún modo fragilizado. Esto que acaba de leer Estela, del que no puede deshacerse, pues yo les digo, es un texto que sigue siendo de un militante, que está hablando o publicándolo en una revista que está dirigida a un movimiento obrero, pero al mismo tiempo hay un psicoanalista que está diciendo esto. Porque ustedes escucharán esto y dirán, pero es lo que escuchamos a diario. Gente que dice, yo me doy cuenta, pero no puedo dejar de pensar de esta manera. Me doy cuenta que tendré que hacer tal o cual cosa, pero no puedo hacerlo. No es que no se da cuenta, es que no puede hacerlo. Está tan metida la Matrix, tan incrustado el chip, que no puede más que obedecer algo que desearía no obedecer, pero no puede no hacerlo. De ahí el sujeto, sujetado. Por supuesto que
Es un Guattari que ya está yendo a verlo a Lacan como paciente y es un Guattari que está asistiendo a los seminarios de Lacan, esto del año 70. Entonces Lacan ya tiene un tiempo de producción, también desde el 50 en adelante. Fíjense que en el 70, 60 y pico, ya el famoso seminario 11 de Jacques Lacan es del año 64. Entonces ya Guattari también está inmerso en estos conceptos del sujeto, pero acá le está dando una connotación social muy importante. Bueno, retomo. Sí, ¿Sí? Ha sido de algún modo fragilizado, vulnerabilizado. Ya está maduro para aferrarse a todas las cochinadas institucionales que se han tenido para acogerlo. las La- cochinadas institucionales que sí, se han hecho para recibirlo. claro, están esperando. La escuela, la jerarquía, el ejército, el aprendizaje de la fidelidad, de la sumisión, la modestia, el gusto por el trabajo, la familia, la patria, el sindicato, y aquí me paro. Sí, sí. Claro, es muy fuerte. Me gustaría que lo vuelvas a leer. Sí. Vamos a hacer algún tipo de cuestión. Cuando él habla de la familia, yo creo que está, quizás sea lo familiarizado, que yo también estaré, pero me parece que está diciendo a la familia que luego, o casi al mismo momento, años 70, Antiedipo, segundo capítulo, familiarismo y psicoanálisis, creo que se llamaba, donde él va a hablar de la Sagrada Familia. Creo que está atacando esta idea de lo sacro, del respeto a la familia, a la fidelidad, a las instituciones, que terminan idiotizando. Bueno, porque ese tipo de familia es facilitadora y entregadora a ese sistema de esos niños, porque quieren que Absolutamente, triunfe dentro de ese sistema ya absolutamente, establecido. Pero absolutamente. no, a ver, yo siempre digo lo mismo cuando hablo con padres, no con una mala intención, sino porque creen que eso es, porque ellos también ya están formateados. Entonces creen que esto es lo mejor para sus hijos. Y bueno, El jinete, cuando va a domesticar al caballo, él como jinete ya fue domesticado. sí, Es decir, esas fuerzas que se inoculan sobre lo biológico, si se quiere puro, fuerzas sociales, artificiales, luego serán tomadas como cuestiones, como dice Marcuse, como cuestiones biológicas, como necesidades biológicas. Necesito que mi hijo le vaya bien, necesito que triunfe, necesito inculcarle estos valores. Respeto a la familia, respeto a las instituciones, respeto a esto que estamos viendo recién. ¿leo Sigamos. de nuevo eso o Sí, sigo? léelo de nuevo para que quede bien grabado. Entonces, ha sido de algún modo fragilizado, vulnerabilizado, ya está maduro para aferrarse a todas las cochinadas institucionales que se han tendido para acogerlo. ¿Dónde pone Dos la puntos. madurez? Sí. Pone la madurez en que ya está maduro para aceptar. Claro, es increíble. Sí, La sí. escuela, la jerarquía, el ejército, el aprendizaje de la fidelidad, de la sumisión, la modestia, el gusto por el trabajo, la familia, la patria, el sindicato, y aquí me paro. Sí, ok. Ahora, toda su vida quedará carcomida en uno u otro grado. Acá la traducción tendría que haber sido envenenada, empoisonné, empoisonné. Tendría que haber sido envenenada, que me parece más fuerte. Sí, bueno, son gustos. Vale. Ahora toda su vida quedará carcomida en uno u otro grado por la incertidumbre de su condición respecto de los procesos de producción, de distribución y consumo, por la preocupación de su lugar en la sociedad y del mundo de y del lugar de sus semejantes. Porque esa preocupación por el lugar en la sociedad Mm. es brutal. Es brutal, o sea, uno ve lo que produce, eh, las cochinadas que producen. Hay un autor que dice, prefiero las indecentes putas que aquellas personas decentes que son capaces de hacer cualquier cosa para mantener la decencia, traicionar, venderse, cualquier cosa para seguir siendo vistos como personas decentes. Y uno observa a veces esa suerte de mentira, de actuar políticamente correcto, de la gente que no se va a jugar cuando tienen que poner por ahí su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. No, además dice que hay un lugar, ya hay un lugar que lo está esperando en la sociedad. Claro que después Hay no que quiere ocupar perder. ese lugar, Claro, una claro. vez que lo Eso es ocupa, y difícil. te lo dice, no voy a perder mi No pueden ser lugar. nómades, tienen que tener un No, lugar cuando te y echa tu quedar jefe te dice, fijados. mirá, te tengo que echar porque si no yo pierdo mi lugar. Claro. Sí, pero es injusto que me eches. Y bueno, pero escúchame, me pidieron que lo haga, yo lo voy a hacer.
Alguien que atiendo está muy mal porque es al que le piden siempre que echen gente. Y él no quiere ser el vehículo que tiene que echar esa gente. ¿Te acuerdas la película? Cartero. No, ¿te acuerdas la película Recursos Inhumanos, la serie? Sí. Que contratan a un tipo que es absolutamente desgraciado, malevo, malo, justamente para que sea una persona mala, para ocuparse de echar y cerrar una planta. Está en Netflix. Bueno, vamos un poquito más. Cualquier cosa se le constituirá en un problema, un nuevo nacimiento, o eso no anda bien en el colegio, o bien los más grandes se aburren y molestan, las enfermedades, los casamientos, la vivienda. Entonces, Que sí, todo es un problema. Todo es vivido y ustedes lo verán con sus analizantes, la mayoría. Uy, qué problema que tengo. Mi novia está embarazada. Uy, qué problema que tengo. Es todo problema. Y la sensación de no poder con esos problemas. Y detrás de todo, escondido, el no querer perder el lugar. Que en el fondo es un falso lugar. Porque no es un lugar que lo representa. Es un lugar que representa cosas que él no es o que ella no es. ¿Mm? Entonces se vuelve inevitable un mínimo de ascenso por los escalones de la pirámide de las relaciones de producción. No hay necesidad de hacer un dibujo ni de dar una lección. A diferencia de los trabajadores jóvenes, los militantes de extracción estudiantil que van a trabajar a una fábrica están seguros de encontrar algo. Si se hacen echar, quieranlo o no, no pueden escapar a la potencialidad que los marca con una inserción jerárquica, que podría ser mucho mejor. Es que esto de la inserción jerárquica también es muy fuerte. Porque una vez que entran en un trabajo, por más ideales que tengan, choca con la jerarquía. El mantener las jerarquías es una forma también de doblar esas singularidades, pero sobre todo, ¿saben de qué? De impedir la relación persona con persona. ¿Por qué? Porque hablas con tu jefe. Y cuando hablas con tu jefe es tu jefe. Y no te puedes nunca olvidar que estás hablando con tu jefe. Y eso hace que entonces la relación ya no sea, como decíamos antes, transversal. ¿Por qué? Porque el jefe está más cerca del poder. Cuando yo veía esto, pensaba lo que fue, por ejemplo, la escuela donde estaba Lacan, y la que fundó Lacan, y todos los poderes que se movían, por ejemplo, en los primeros bancos, que eran los que podían grabar el discurso de Lacan. Además, estaban todos ocupados. Y cómo se mueven las instituciones, las escuelas, en relación a quienes detentan el poder. Y cómo quienes detentan el poder marcan de alguna manera todo el destino de esa escuela. Sea la escuela de Lacan, sea la école lacanienne, no importa cuál sea. Porque todos los lazos que se hacen de amistad, si no se tiene poder, no se puede marcar eso. Entonces, finalmente, como dice Lacan, cuando no se puede sostener auténticamente una praxis, deviene en el ejercicio de un poder. Bueno, vamos a ir un poquito más. Sí. La verdad de los trabajadores es una dependencia de hecho y cuasi absoluta en relación a la máquina de producción. Es el aplastamiento del deseo. Esto es fundamental. Cuando ustedes lean Guattari, toda la obra de Guattari apunta a una revalorización del deseo y a las consecuencias que se tiene cuando se aplasta el deseo. Es un lugar de primer orden el deseo, porque no está contemplado, a pesar de que uno como analista diga se trata del deseo, no, porque quedamos pegados al significante, lo cual lamentablemente no está bueno, porque cuando el oído del analista está pegado a buscar el significante, no puede escuchar, no puede escuchar, porque va a buscar el significante, ¿no? Entonces, repito, la verdad de los trabajadores es una dependencia de hecho y cuasi absoluta en relación a la máquina de producción. Es el aplastamiento del deseo, dejando a un lado sus formas residuales y normalizadas. El deseo bien pensante o bien militante, o bien es el refugio de una droga u otra, a menos que se caiga en la locura o en el suicidio. Lo que viene ahora es increíble. ¿Quién establecerá el porcentaje de accidentes de trabajo que en realidad no son más que suicidios inconscientes?
Y acá accidente de trabajo, no sé, en el castellano está Sí, entre comillas, sí, claro. sí. No son accidentes de trabajo muchos de ellos. No. No, porque es gente que se vacía su ser, lo que Marx llamaba la alienación del trabajador, que ya no está representado en el producto. Pero piensen ustedes como analistas, si nosotros tenemos que estar condenados a repetir una teoría, que es la teoría que hizo Lacan, vamos a estar alienados también como analistas, porque no podemos generar los andamiajes artesanales para la práctica de cada uno de nosotros, porque esta es una práctica artesanal, no es estándar. Si uno repite la teoría que hizo Lacan, uno pretenderá ser Lacan, pero Lacan hay uno. Los demás son burdas copias, Lacancitos, pero no son Lacan. Bueno, vamos un poquito más, así logramos meter más cositas. El capitalismo puede arreglar siempre las cosas, emparcharlas locamente, pero en conjunto y en lo esencial va cada vez más de mal en peor. Hagamos avanzar un poquito más, yo voy a decir dónde. Nosotros, Sí, que vamos a pasar acá, el 4. ok. Sea lo que fuere, ya es tiempo de que los revolucionarios reexaminen todos sus programas, puesto que hay un cierto número de ellos que empiezan a ser anticuados. Ya es hora de abandonar todo triunfalismo. Acá hay una llamada que de Ah, página. ¿acá? Sí, creo que lo está poniendo ahí. No está a la vuelta. Ah, ok. Porque triunfalismo en el francés se escribe triunfalismo, triunfalisme, falisme, fálico. Entonces es un juego de palabras Sí. entre triunfo y falo. Falo, Claro. ¿Acá fal. cómo lo pone el autor? El autor hace referencia al falo, que en francés se escribe phallus. Claro, entonces triunfalismo es un juego de palabras donde está mostrando que lo que está en juego sería en el triunfo obtener el falo. Esto es lo que quiere decir acá Guattari, por eso en la traducción hacen este Claro, se pierde. señalamiento, pero se pierde porque no está bien aclarado. ¿Sí? Bueno, vamos. Ya es hora de abandonar todo triunfalismo que deberíamos escribir con dos L para darse cuenta que no solamente se está en la mierda hasta el cuello, con la mierda hasta el cuello, sino que la mierda penetra cada uno de nuestros poros, cada una de nuestras Esto organizaciones. es, por eso el objeto, que va a decir, el objeto A del psicoanálisis, el objeto A de la psicoterapia institucional, son los grupos. Enmierdados, como cada vez que hacemos grupo, todos nosotros corremos el riesgo de enmierdarnos. Yo creo que Lacan estaba al corriente de esto y por eso inventó los cárteles. El cártel es una forma de, que no es un grupo de estudio porque no habría un líder, sino un plusam, un más uno o uno en más, que puede ser cualquiera, que hace caer la idea del todo, porque no tiene por qué ser el coordinador de un grupo que habitualmente está jerarquizado, el que sabe y los que no saben. Y la apuesta del cártel, que viene del italiano cartello, invitación al duelo, es justamente que cada uno pueda producir algo en ese encuentro con sus pares, sin una jerarquización. Si no se mierda, como suele ocurrir habitualmente. En muchísimos lugares los grupos terminan así, enmierdados. Como les dije, es un Guattari picante, picante, picante. La lucha de clases ya no pasa simplemente por un frente delimitado entre los proletarios y los burgueses, fácilmente localizable en las ciudades y aldeas. Está igualmente inscripta en muchísimos estigmas sobre la piel y la vida de los explotados, por las marcas de autoridad, de rango, de nivel de vida. Es preciso descifrarla a partir del vocabulario de unos y otros, su modo de hablar, la marca de sus coches, la moda de sus desventajas, etc. No se termina nunca. La lucha de clases ha contaminado con un virus tal la actitud del maestro con sus alumnos. Esto es increíble, pero es así. Sí. Hasta ahí está en juego el maestro, por ahí de la institución pública que está con los alumnos que son más pobres, y cómo se va jugando estas situaciones en los hospitales, las cuestiones de poder entre el médico y el paciente si es pobre, que se invierte a veces en las clínicas cuando son clínicas de gente con dinero, donde hay toda una inversión de esto, porque como pagan, el médico tiene que Es el responder. mismo médico, además.
puede llegar a ser el Es mismo el mismo médico. médico, exactamente. Es tremendo. Pero eso está perfecto lo que acabas de decir. Los agenciamientos cambian. No es lo mismo en un lugar que en el otro. Como en la Grecia antigua, creo que era el médico de los idiotas, de los pobres. Bueno, entonces el médico cuando es de los pobres es de una manera, cuando está con los ricos es de otra manera. También los psicoanalistas que se dejan sobornar por el pago. Cuando van los padres, entonces quieren responder a los padres. Que es todo un dilema cuando se atienden chicos. Bueno, vos lo tenemos que yo. ¿Qué se sostiene? ¿El deseo del niño, el de los padres? ¿El conflicto que se produce allí? Pero bueno, acá Guattari nos está dando mucha letra para pensar que no hay un paciente. En ese paciente hay un grupo, que es lo que venimos viendo acá. Somos todos un grupo. Viene un grupo, aunque venga solo un paciente. Bueno, vamos a avanzar pues, para ir terminando ya. Acá, la autocrítica. La autocrítica hay que hacerla siempre a la teoría y a la organización, pero nunca al deseo. La crítica hay que hacerla a la teoría, exactamente. A la organización de las escuelas, si nos queremos quedar con lo analítico, a las instituciones donde se trabaja, si trabajamos en un hospital. Yo sé que es un trabajo difícil y que pone en juego el lugar que uno se ganó en el hospital. Pero la crítica no es solamente ¿cómo decir?, al gobierno. Es a la institución como tal, independientemente de los gobiernos. No es una cuestión de gobiernos. Es una cuestión de la jerarquización y cómo esto impide justamente el pensamiento. ¿Saben por qué? Porque en las jerarquías, en las instituciones, siempre todo queda escondido detrás de algo. En la facultad es la cátedra, en el otro lugar es la dirección. Siempre viene de arriba, pero nunca sabe bien de dónde viene. Todo de lo que se habla siempre está escondido detrás de alguien. Bueno, viste, es que los jefes son así. Siempre hay algo detrás, y detrás y detrás. Nunca la verdad puede aparecer. Entonces, la autocrítica hay que hacerla siempre a la teoría y a la organización, pero nunca al deseo. Lo que ahora está en cuestión es el trabajo de la verdad y del deseo en todas partes en que las cosas se enfrentan, se inhiben, se hunden. Los grupúsculos de hecho y de derecho, las comunas, las bandas y todo lo que se quiera en el izquierdismo tienen que llevar a cabo un trabajo analítico sobre sí mismos. Porque es un militante de izquierda, muy crítico de la izquierda, y está criticando a la izquierda. Una izquierda que no cesa, según él, de reeditar lo mismo, y en esa reedición de lo mismo, combatiendo las jerarquías, termina jerarquizándose absolutamente. Como decía Lacan en el Mayo francés, ustedes lo que quieren no es una revolución, quieren cambiar un amo por otro amo. Y acá de lo que se trata es de descentrar el centro, que no haya jerarquías, que se mantengan las diferencias, pero que las diferencias no connoten una jerarquía. No estamos tan alejados del pensamiento de Freud, que justamente lo que quiere romper es la jerarquía médico-paciente. ¿De qué forma la rompe? Al decirle al paciente, hable usted sabe, no soy yo quien sé. Esta también es la revolución freudiana. La revolución molecular, señalada por Guattari, comienza con Freud, con ese mínimo acto. Hable usted sabe, yo lo escucho. Barra, castración para él, sábelo todo médico, autoridad que cae, y entonces posibilidad de qué? De que el deseo pueda circular. Vamos un poquito más antes de terminar acá en lo verde. Em, si no corren peligro de hundirse en esa especie de locura de la hegemonía, esa manía de grandeza que hace que algunos sueñen con reconstruir el partido de Maurice Thorez Sí. o el de Lenin, de Stalin, de Trotsky. Etcétera. Y ahora vamos a sacar lo verde. Sí, así ya Ya terminamos. El individuo, tal como ha sido modelado por la máquina social dominante, es demasiado frágil. Está muy expuesto a las sugestiones de cualquier naturaleza. Droga, miedo, familia, etc. En un grupo de base puede esperarse recuperar un mínimo de identidad colectiva, pero sin megalomanía, con un sistema de control al alcance de la mano. De ese modo, el deseo en cuestión quizás pueda hacer valer mucho más sus palabras o bien podrá respetar sus compromisos militantes. En principio, hay que terminar con el respeto a la vida privada.
es el comienzo y el fin de la alienación social. Un grupo analítico, una unidad de subversión deseante, no tiene más vida privada. Está vuelto a la vez hacia adentro y hacia afuera, hacia su contingencia, su finitud y hacia sus objetivos de lucha. Esto último es algo que vamos a retomar cuando volvamos en agosto, porque acá hay una crítica a la vida privada que tiene algunas dificultades para ser pensada. Y yo creo que Guattari es alguien que quizás no tenía vida privada, que estaba como muy abierto. De hecho, vivía en la clínica Laborde, se instaló allí. Pero esa es una suposición que puede ser criticada por mucha gente que conozca más que yo sobre este tema. Vamos a dejar subrayado lo de la vida privada. ¿Qué estatuto quiere darle Guattari a esa crítica de la vida privada? Si es una vida privada sacrosanta, que lo que hace es esconder, y entonces, como son mis hijos, yo con mis hijos hago lo que quiero, que en parte uno podría pensar, porque es mi vida privada, o si se trata de otra cuestión de la que está hablando. Lo dejo por ahora en suspenso. Claro, hay que ver qué es para él la vida Exacto, privada, yo creo que qué abarca la está vida hablando de privada. otra cosa. Como está hablando de un grupo militante con objetivos parecidos, es Mm. decir, no puede lo privado ahí hacer obstáculo. De hecho, se ha discutido mucho sobre la vida privada del analista. Alguna vez Miller dijo, bueno, habría que ver las vidas privadas, lo que hacen aquellos que son analistas. Se armó todo un revuelo en la escuela de la causa, la cuestión que había dicho Miller. ¿Cómo la vida privada de los analistas? ¿Qué tiene que ver eso? Si no está en juego. ¿Tienen o no tienen vida privada los analistas? ¿Y cuál es el alcance y dónde termina la vida privada y empieza la Claro, pública, ¿no? claro. Pero me parece que hay algo a pensar, por más que no sea duro y difícil de pensar, que quede como preguntas para agosto, de quienes se sientan compelidos a querer decir algo sobre esto. De hecho, me acuerdo que tenemos la presentación de un libro de uno de los integrantes de Andamiajes, que ahora Sí, no me acuerdo el nombre, se va a enojar con nosotros. sí, Pero es así, Néstor Ribota. Néstor Ribota, que había escrito un libro, Sí, que de habíamos Córdoba. quedado. Así que Néstor, te saludamos. Si ves este video, esperamos que agosto, septiembre tengas un espacio para poder hablar de esto, ¿no? Pero quienes vean esto, ¿cuál es la vida privada? Bueno, y ya para ir terminando, Estela. Al final, Sí, los enunciados. sí. Los enunciados continuarán flotando en el vacío, indecidibles. En tanto, no sé lo que dice, ¿eh? Dice indecidibles. Indecidible, sí. Sí, de no poder ser dicho. Los Ujú. enunciados continuarán flotando en el vacío, indecidibles, en tanto que los agentes colectivos de enunciación no sean capaces de explorar las cosas en la realidad, en tanto que no dispongamos de ningún medio que nos aleje de la ideología dominante que se nos mete por la piel, que habla de sí misma con nosotros mismos, que a nuestro pesar nos lleva a cometer las peores cochinadas, las peores repeticiones y tiende a hacer que siempre caigamos derrotados sobre los mismos caminos ya trillados. Wow, Qué es fuerte, como... ¿no? Sí. Lo dimos de vuelta al final y Así ya como, terminamos. pa, pa. Una vez más, Hay le que dije, explicarlo. es un texto del año 70, es un escrito publicado en este idiota libertario de la libertad, una revista que pude googlear, pero bueno, ahora no tengo tiempo de buscarle, pero la que viene pondremos la portada de la revista de diciembre del 70. Leímos de nuevo esto y después terminamos. Sí. Los enunciados continuarán flotando en el vacío, indecibles, en tanto que los agentes colectivos de enunciación no sean capaces de explorar las cosas en la realidad, en tanto que no dispongamos de ningún medio que nos aleje de la ideología dominante que nos meten por la piel, que habla de sí misma en nosotros mismos, que a nuestro pesar nos lleva a cometer las peores cochinadas, las peores repeticiones y tiende a hacer que siempre caigamos derrotados sobre los mismos caminos ya trillados. Creo que tenemos un medio que se llama psicoanálisis. Me parece que justamente el discurso del psicoanálisis tiene este efecto cuando Lacan lo escribe y hace poner en lugar de la producción de la caída del S1, el significante amo. Me parece que sí hay una posibilidad justamente de poder reescribir nuestra posición.
y que creo que tiene nombre, se llama psicoanálisis, espiritual análisis según la luz, etcétera, etcétera, esquizoanálisis para Guattari, bueno, Hugo Cardoso decía desenrollólogo, cada uno verá cómo puede desmontar estas cosas en aquellos que vienen a consultar. Me ¿Algo más? parece que acá el núcleo es apartarse de la ideología dominante, tener la propia, en Bueno, todo caso, que es es el lo gran, más difícil de todo. es el gran punto porque como veíamos de Pascal Quignard, morir por pensar, Exacto. es el gran punto, morir, perder el lugar sería, porque es ese lugar que se me ha dado es un lugar falso. Quizás haya que pasar, como dice Marco Gué, por un no lugar. Y quizás el no lugar sea el consultorio de un psicoanalista, para producir un otro lugar. Para que si uno cae, tomando el final, si uno va a caer derrotado, que sea en otro camino, no siempre en el mismo. Bueno, al menos que sea camino La opuesto. derrota forma parte de la vida, hay cosas que se pierden, pero no siempre es lo Sí, mismo. siempre me pareció que no es lo mismo consumir la vida que consumar la vida. Porque consumar la vida es realizarla, consumirla es, bueno, la gasté, hice lo que se esperaba de mí, fui un buen ciudadano, fui un buen hijo, fui un buen psicoanalista, espero el reconocimiento. Pero eso es consumar la vida. Bueno, ¿algo más que quieras decir? No. Bueno, Que nos entonces vemos en nos agosto vemos en agosto, ya Estela 6. les dio la fecha. Hasta Yo subo luego esto y ahí pongo la fecha en el Facebook. en el Facebook. Hasta luego a todos, entonces gusto en saludarlos.